¿Cómo hacemos para facturar y qué son un poquitito las prestaciones de telemedicina? ¿O cómo podemos llegar a los pacientes y a las diferentes obras sociales con la telemedicina? Soy, aparte de lo que dijeron Sergio y Jacqueline, miembro y parte del equipo de Integrando Salud. De hecho, es una plataforma que usamos y de la cual van a ver algunos ejemplos que nos sirven para esto. Y nosotros actualmente en nuestro paradigma de lo que es la relación médico-paciente, tenemos una mutación que venía siendo gradual, que venía siendo progresiva, que venía siendo muy lenta, y de golpe estalló. Hoy los pacientes tienen un contacto entre médico-paciente que se está transformando. Nuestro rol no es solamente atender al paciente, sino el de ser comunicadores. Hoy todos tenemos nuestras redes sociales, todos nos manejamos o por Facebook, o por Instagram, o por los mismos estados de WhatsApp, en donde subimos cosas, y la gente como profesionales de la salud está pendiente y está atento a todo lo que nosotros podamos decir. Consciente o inconscientemente lo toman como de quien viene, como de una persona que tiene conocimientos en lo que es el área de la salud. Entonces, por supuesto que somos influenciadores de todo lo que es nuestro circuito más cercano o nuestro circuito extendido de gente que tenemos alrededor. La demanda que tienen los pacientes hacia nosotros o hacia la atención médica que le podemos dar es muy diferente a la que estábamos nosotros acostumbrados habitualmente, que era que el paciente tome un turno con una secretaria, llegar, sentarnos en nuestro consultorio, ver la lista de pacientes y comenzar a llamar. Hoy nos piden el turno a nosotros a través de redes sociales, a través de teléfono, a través de WhatsApp, cuando se encuentran con nosotros. Hoy nos hacen consultas o nos piden recetas también de diferentes maneras. Y no es solamente ese contacto que teníamos que era directo exclusivamente en el momento en el que estábamos con el paciente sentados en la consulta. Hoy la consulta médica también está cambiando y se están agregando muchísimas cosas a esto que es la consulta médica. Y este acceso al contacto, por decirlo de alguna manera, informal o no habitual entre paciente y médico, por ahí nos hace difícil cobrar o nos hace difícil facturar un servicio médico, porque lo hacemos de maneras muchas veces informales. ¿Cómo nos contactan los pacientes o cómo llegan hacia nosotros ahora que no solamente tenemos el consultorio? Hoy día los pacientes pueden comunicarse por el más habitual, amado y odiado, porque nos sirve para muchas cosas, pero también todo el tiempo, si no lo sabemos administrar, nos interrumpe, inclusive en consultas médicas presenciales, el WhatsApp. Pueden hacerlo por mail, ¿sí? Esto es una comunicación un poco más seria, por decirlo de alguna manera, y no es irruptiva, sino que nosotros decidimos cuándo vemos y cuándo contestamos ese requerimiento en una manera sincrónica. Otros tipos de mensajería, tenemos los SMS directos, tenemos Telegram, Facebook Messenger, etc. Telefónicamente también, los pacientes pueden llamarnos telefónicamente, directamente por las redes sociales, haciendo comentarios en publicaciones que hagamos nosotros, ya sea médicas o no médicas. Y ahí nosotros tenemos que ver cómo hacemos para cobrar o para tratar de facturar una consulta virtual. Tenemos que definir primero qué considero una consulta virtual para cobrarla. Tenemos que saber si hay diferentes tipos o niveles dentro de esa consulta virtual o dentro de esa prestación que voy a considerar como una prestación virtual o de telemedicina. Me tengo que preguntar si de acuerdo al servicio que voy a dar voy a poner diferentes precios. Esto ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante, a qué nos referimos con de acuerdo al servicio. ¿Y a qué considero una prestación médica y a qué comunicación por estas vías no considero como una prestación médica? Muchos habrán visto este cartel de Coti, que se dedica exclusivamente a lo que es humor médico, en donde nos dicen justamente una receta es una consulta, una preguntita termina siendo una consulta, un certificado también es una consulta. Ver la libreta de vacunas, sobre todo en los pediatras, es una consulta. Una opinión también es una consulta. Una firma es una consulta. Solo quiero saber si hace falta llevarlo a la guardia, es una consulta.
La foto del granito es una consulta y mirar resultados también es una consulta. Una de los chistes médicos que circula por ahí por WhatsApp es ¿qué querés? ¿Una consulta o un consejo? ¿Cuál es la diferencia? El consejo es gratis, la consulta no. Bueno, dame un consejo. Bueno, te aconsejo que vayas a una consulta. Así que todo se termina en algún momento convirtiendo en una consulta y cada opinión que nosotros le demos a un paciente es de alguna manera vinculante. ¿A qué me refiero? A que si nos consultan sobre un problema médico, un problema de salud, un efecto secundario de un medicamento, y nosotros damos una respuesta, nosotros estamos hablando de una recomendación médica independientemente del entorno. Nosotros no somos médicos solamente en el consultorio, sino cuando emitimos una opinión o hablamos acerca de medicina también. Entonces esto crea una consulta vinculante. Si yo no me pongo en rol de médico cuando lo voy a hacer, no, a mí me pasa, a mí muchas veces cuando estoy caminando en el supermercado o en algún lugar y me preguntan algo, yo les digo con todo el respeto a mis pacientes, no, mira, acá no porque tengo que parar de comprar, me tengo que sentar, me tengo que poner a pensar en medicina, hacerlo de una manera formal, porque así funciona mi cabeza, para darte una respuesta coherente y tengo que anotarlo en algún lado para saber que después hablamos de esto. Entonces es una manera lógica en la que tenemos que hacer medicina y que también los pacientes cuando uno le explica de esa manera entienden perfectamente. Vamos a seguir con las diapositivas. ¿Qué considero como virtual o como una consulta para hacer una prestación para cobrar? Un mensaje de texto o audio pidiendo un turno. ¿Eso es una consulta vinculante o no? No. Podemos nosotros contestar un mensaje de texto, podemos manejar nuestra turnera, podemos darle un turno al paciente, tanto virtual como presencial, y esto no podemos considerarlo una práctica médica. ¿Un mensaje de texto audio solicitando una receta? Sí, porque estamos poniendo nuestra firma y nuestro sello en el caso de que podamos enviar esta receta a nuestro paciente. ¿Un mensaje solicitando un certificado? Sí, también, absolutamente, porque si conocemos la historia clínica del paciente y estamos certificando una condición de salud o enfermedad, también. Un mensaje con una foto solicitando una opinión. Esto ocurre mucho con teledermatología y con los pediatras, y con la medicina clínica en general. También, por supuesto, que es una opinión médica y que en base a esa opinión se van a tomar diferentes decisiones, ya sea terapéuticas, ya sea de consulta a otro profesional o ya sea de solicitud de algún tipo de examen complementario como para poder resolver esta consulta o esta opinión. Un mensaje de audio relatando un síntoma y pidiendo una recomendación, absolutamente, también es una consulta, también tenemos que hacer un pensamiento de desarrollo médico para hacerlo. Un llamado, depende para qué es el llamado, si es para pedirnos un turno y nosotros manejamos los turnos por llamados, obviamente que no. Por ahí son cosas lógicas, pero que todas son ejemplos de todas las cosas que tenemos que pensar nosotros antes de comenzar a ofrecer a nuestros pacientes, digamos, este tipo de contactos y empezar a cobrarlos, ya sea por obra social o de manera particular. Una videollamada, por supuesto que sí, hoy es, después de, inclusive más después de lo del COVID-19, una solución enorme para el contacto con nuestros pacientes. ¿Hay diferentes tipos o niveles de consulta? Es decir, ¿voy a cobrar más unas u otras? Todas hablamos que implican un acto médico y algunas no implican un acto médico. El pedir turno no, así que no las voy a cobrar. Y dentro de las que implican un acto médico, sí, puede ser desde el envío de una receta, que quizás es una consulta más simple o es la repetición de una receta en donde lo que nosotros estamos poniendo, si no es que estamos haciendo un acto de pensamiento clínico para repetir para indicar un medicamento nuevo después de una consulta, sino repitiendo una indicación, estamos poniendo nuestro sello, estamos poniendo nuestra matrícula, entonces sí es un acto médico, quizás no es lo mismo que la consulta, entonces por ahí podemos poner un valor menor. La solicitud de una práctica, si esto es una práctica habitual, por ejemplo, los pacientes diabéticos cada 6 meses se tienen que hacer un control de hemoglobina glicosilada, entonces cada 6 meses yo sé que al paciente le tengo que hacer este pedido, no es nada nuevo, es algo rutinario, quizás también podamos poner un valor menor porque por ahí no implica todo el desarrollo de lo que es una práctica médica. El ajuste de una medicación, el control de una coagulación, por ejemplo, que es algo casi mecánico, si es que no hay otro síntoma.
La consulta sobre una patología específica, acá ya entramos en actos médicos un poco más complejos. Las consultas pueden ser, como hablamos, tanto mensaje, llamada o video para cualquiera de estas otras previas. Y bueno, una vez que tenemos todo esto, decidimos si nosotros vamos a considerar que el servicio que estamos brindando por telemedicina o por consultas virtuales está todo al mismo nivel, tanto el envío de una receta como una práctica, como una videollamada de 15 minutos, 20, para poder llegar a un diagnóstico haciendo una consulta completa por telemedicina. Y también las diferentes prestaciones, saber quizás una consulta de un médico clínico por algo banal como un resfrío, como una rinitis o algo muy puntual, requiere mucho menos de tiempo que una consulta de un psicólogo, de un psiquiatra, de un profesional, de un psicopedagogo o psicopedagoga que tiene que tomarse mucho más tiempo con ese paciente para llegar a un diagnóstico o para el mismo tratamiento. Bueno, todo esto hay que tener en cuenta a la hora de decidir cuánto vale nuestro tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a empezar de por ahí lo más directo a, digamos, lo que hacemos de manera particular con el paciente a lo que son las obras sociales. Las billeteras virtuales son un aliado muy importante que tenemos a la hora de cobrar una consulta. Tenemos independientes, Mercado Pago, Ualá, Naranja X, etc. Tenemos billeteras de cobro virtual bancarizadas. Ahora cada banco está teniendo aparte su billetera de cobro en donde nosotros podemos generar y armar productos para utilizar con nuestros pacientes o con las prestaciones que hagamos. Vamos a dar un ejemplo. Por ahí una de las primeras que salió y las más usadas, ¿sí? Mercado Pago. ¿Qué es Mercado Pago? En este momento es la mayor plataforma de cobros que tiene Argentina. Todo lo que sea cobros online. Nos permite cobrar por internet a través de diferentes opciones. Podemos cobrar por correo electrónico, por redes sociales, por sitios web, por una aplicación de celular o un dispositivo conectado a cualquier teléfono o tablet. ¿Para qué me puede servir? Para generar links de pago que puedo enviar a los pacientes para que me abonen la prestación médica que realizo. Mercado Pago tiene nuestros datos de AFIP, de QUIT, de todo, entonces todos los impuestos que se van generando cuando nosotros cobramos una prestación, la plataforma automáticamente se encarga de tomarlos y de cobrarlos. Como médicos estamos exigidos por la ley de tener en nuestros consultorios la posibilidad de ofrecer cobros virtuales o por tarjeta a los pacientes, en el caso de que tengamos una consulta particular y el paciente quiera abonarla por algún medio de pago electrónico, tenemos que tener esta posibilidad. Bueno, tanto por ejemplo Ualá, Tarjeta Naranja, Mercado Pago, nos ofrecen postnet que son portátiles con tecnología Bluetooth o similares que nos permiten por un costo bastante bajo poder ofrecer este servicio que está enmarcado dentro de la ley y si tenemos alguna inspección en algún momento y no lo tenemos en nuestro consultorio, somos pasibles de tener algún tipo de multa. ¿Cómo utilizamos una billetera virtual? Primero, lo que conviene es que una vez que definimos todo esto que hablamos hace un rato de los diferentes productos que voy a tener o que voy a considerar como una consulta, nos hagamos una pequeña lista, ¿sí? En nuestro caso, las consultas que vamos a resolver por vía telefónica o vía mensajería. Por ejemplo, la videollamada, una consulta por mensaje de texto, una confección o pedido de receta, una consulta por llamada telefónica, y cómo vamos a crear estos productos. Estos son capturas de pantalla de la aplicación de Mercado Pago, de hecho es la que tengo, es mi aplicación en mi celular. Entonces, por ejemplo, yo tengo varios productos creados dentro de la aplicación. ¿Cómo creamos un producto adentro de Mercado Pago? Nos vamos al ítem crear producto, le ponemos un nombre al producto que nosotros queremos compartir o queremos cobrar, le ponemos un precio o un costo a ese producto y le damos en continuar y confirmar. Entonces voy a tener un producto que se va a llamar videoconsulta, cuyo precio cobrado al paciente va a ser de 750 pesos. Esto, como ejemplo, les cuento que ingresan a la plataforma después de los impuestos alrededor de 680, 700. Tenemos también un modo de calcular cuánto queremos que nos ingrese y de acuerdo a eso arriba la aplicación carga los impuestos y los cobra.
Entonces, de esta manera nosotros tenemos esta lista de la primera imagen que podemos seleccionar y compartir. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar y compartir, y podemos compartir por WhatsApp. Esto es un ejemplo práctico, por ejemplo, una paciente a la que le había hecho una videoconsulta. Nosotros copiamos el link y se lo enviamos, y generalmente nos mandan una captura de pantalla de lo que hicieron, de la transacción. Igual nosotros la vemos en cualquiera de las aplicaciones, se ve. Esto es otro ejemplo. Este ejemplo es de hoy a la mañana, por ejemplo, ¿sí? En donde una paciente directamente que ya está habituada a este tipo de comunicación o a este tipo de consultas, me pide una receta virtual, ¿sí?, de 2 medicamentos, me pasa el carnet de la obra social, sabe que, por ejemplo, este tipo de servicio yo lo doy, pero no lo hago por obra social. Yo no facturo una consulta, en este caso de prevención salud, sino que se lo hago mediante Mercado Pago. Entonces, directamente ya me pone: buenos días, Adrián, ¿cómo estás? ¿Me podrías hacer una receta de esto? Gracias, te paso por Mercado Pago el importe. Ya sabe cuánto es y ya está habituada a este tema. ¿Qué ganamos con esto? Y nosotros hacer una prestación que a veces no la podíamos cobrar, y el paciente gana muchísimo. ¿Por qué? Porque no tiene que salir de su casa, porque no tiene que hacer la fila en el consultorio, porque no tiene que esperar, porque no tiene que entrar al consultorio solamente para pedirme una receta. Entonces, la realidad es que cuando se dan cuenta de todo lo que ahorran con este tipo de servicios que le podemos dar nosotros al paciente, la adherencia que tienen a lo que son las prestaciones a nivel de telemedicina es fantástica, y quedan muy contentos y no tienen ningún tipo de problema en el momento que nosotros les decimos: bueno, esto vale tanto, pero porque es un servicio aparte que yo te estoy dando. Si querés hacerlo de la otra manera, no hay ningún problema, seguir los canales habituales y también el servicio se llega. Por esto no, recuerden, la mayoría de las consultas o la mayoría de las prácticas que hacemos por telemedicina no son urgencias. La mayoría de las cosas son programadas. Si detectamos en una videollamada o en algún tipo de prestación de telemedicina una urgencia, tenemos que hacer algo que se llama conversión, y es pasar inmediatamente la práctica que estamos haciendo a una consulta presencial. Ya sea, si es un paciente de otro ámbito diferente al que nos encontramos, enviándole urgente un pedido de internación o consulta por guardia, o en el caso nuestro, bueno, que esté en la localidad o en las cercanías de donde estamos, pidiéndole que por favor concurra al consultorio de acuerdo a esa gravedad o de síntomas que nosotros estemos viendo, de manera inmediata o con algún turno ya programado. Bueno, como les venía comentando, el tema de lo que es hacer consultas por WhatsApp y lo de la consulta vinculante, el WhatsApp, el SMS, el Signal, Telegram, etcétera, son todos medios informales. Nosotros, si hay algún tipo de filtrado de información, si dejamos nuestro teléfono en algún lugar, si no tenemos un mecanismo de seguridad, cualquiera puede llegar a ver esos mensajes, y nosotros estamos filtrando información médica del paciente sin su autorización. Entonces, como les dije, vamos de lo que podemos hacer o de lo que más o menos comenzamos a hacer a lo ideal. Y lo ideal es tener esto dentro de la historia clínica del paciente. Es decir, que nosotros podamos mandarle un link de pago, podemos mandarle una receta o podemos hacer una videoconsulta desde la historia clínica del paciente. Esto en parte también nos permite poder ver las evoluciones, poder ver si le habíamos dado algún medicamento previamente, y poder programar algún día y horario para la consulta. Hay aplicaciones que integran todo este tipo de cobros dentro de lo que es la historia clínica. Por ejemplo, esta es una en donde tenemos la opción del cobro de atenciones desde la misma aplicación para enviar al paciente. Lo que vamos a hacer es confeccionar la descripción de este servicio, por ejemplo, cobro de receta. Vamos a poner el valor que nosotros le vamos a dar a esa prestación y los datos de contacto del paciente, ¿sí? Y ahí hacemos clic en generar link de pago. El sistema automáticamente le manda ese link de pago. Particularmente trabajo con Mercado Pago, entonces acá nos figura pendiente, y cuando el paciente hace el pago de lo que nosotros le enviamos, acá me va a figurar en cobrado, en revisado, y este es el mensaje que el sistema le envía al paciente para que realice este pago, ¿sí? Fíjense que es un link que es de Mercado Pago. Entonces, directamente de lo que el paciente vaya a abonar va a nuestra cuenta de Mercado Pago.
¿Para qué nos sirve esto también? Para que saquemos al paciente del circuito de la comunicación informal, es decir, para que empecemos a habituarlo a que la comunicación con el médico sea de la manera más profesional y más parecida a lo que es nuestro consultorio presencial, es decir, dentro de un entorno seguro que nos permita guardar la información de una manera segura y que permita que podamos consultarla y si tenemos algún problema o alguna demanda legal, podamos certificar con esta información lo que hicimos en ese acto médico-paciente. Por ejemplo, lo que hacemos es enviar el cobro de atención, esto ya no es de un envío de receta, sino de una videoconsulta, por ejemplo. Podemos generar el link de videoconsulta y de pago, y estos sistemas habitualmente lo que hacen es directamente ya le avisan al paciente con un texto de que vamos a salir del WhatsApp y nos vamos a comunicar por una plataforma segura, ¿sí? Todas las consultas las respondo exclusivamente a través de Integrando Pacientes, no te preocupes, es una plataforma segura igual que WhatsApp y con los pasos para poder generar esa videoconsulta, lo mismo para hacerlo por mail y lo mismo para el tema de los cobros. ¿Cómo se manejan hoy las prepagas y las obras sociales? Hasta ahora hablamos del cobro de una consulta o de un servicio de manera particular, ¿sí? Que es lo que la mayoría por ahí estamos haciendo, porque las obras sociales y las prestadoras de a poco están incluyendo estos servicios dentro de lo que es el portfolio que ofrecen a los pacientes. Generalmente las prepagas son las que por ahí más lo usan, aunque ahora con el tema del COVID muchísimas se están adhiriendo a esto. OSDE, por ejemplo, reconoce la videoconsulta como una prestación y tiene un código especial. Otras lo incluyen dentro de sus planes y dentro de sus aplicaciones móviles, hacer teleconsultas con un grupo o equipo médico que tiene directamente la empresa, en el caso Medife, por ejemplo, en su aplicación tiene médicos que atienden a los pacientes, pero son médicos por ahí que nosotros no podemos elegir o no son nuestros médicos. Algunas las incluyen dentro del portfolio de servicios, por ejemplo, PAMI ofrece la posibilidad de telemedicina para que los médicos se comuniquen con sus pacientes, en este caso es de los médicos de cabecera. Yo después voy a entrar, si tenemos un tiempito, a la plataforma de PAMI y le voy a mostrar cómo es, porque inclusive PAMI como OSDE tienen codificada la telemedicina, es decir, ya le pusieron un número, o sea que es una prestación que va a seguir estando ahí, que ya tiene su código de nomenclador y que ya se paga de una manera diferencial en algunos casos, y en otros igual que una consulta presencial. Y las ART por lejos prefieren una videoconsulta cuando hay que hacer el control de un paciente. Habitualmente los controles en los accidentes de trabajo son frecuentes, muchas veces no tienen por qué ser presenciales, sino que nosotros queremos ver la evolución del paciente, que nos cuente la evolución del paciente. Imagínense que las RT tienen que pagarle a cada uno de los empleados o de los pacientes que cubren el viaje. Y si un paciente tuvo una patología pulmonar en una localidad del interior de Misiones, lo tienen que mandar a Oberá o a Posadas para que se vea con el neumonólogo o ALEM. Si tuvo una patología de columna muy específica y necesita una cirugía, también tienen que pagarle todo esto, y los controles de esa cirugía también tienen que pagarle, digamos, a que vaya al lugar a donde se hizo. Entonces se ahorran muchísima plata con el tema de lo que es la telemedicina, y pagan habitualmente hasta 1.500 pesos por una videoconsulta, ¿sí? Que si nosotros sabemos más o menos lo que pagan las obras sociales, sabemos que muchas o las más masivas están al 50% de ese valor. ¿Cómo trabaja OSDE? Por ejemplo, yo soy médico de cabecera de OSDE, de prestador de OSDE, perdón, entonces uso las aplicaciones de OSDE para telemedicina. OSDE tiene una plataforma de acceso a médicos prestadores, que somos prestadores directos, entonces nosotros ingresamos con un usuario y una contraseña, podemos ver nuestras liquidaciones, podemos ver cuando hay algún cambio en valores y demás, es como una plataforma interna que tienen los médicos que son prestadores, y también los círculos. Nos da una agenda online, es decir, nosotros tenemos una agenda de atención en donde podemos poner pacientes de OSDE y pacientes que no son de OSDE, y también le ofrece esta agenda a sus pacientes, a sus asociados, para que puedan buscar médicos que atienden en telemedicina o de tipo virtual con OSDE. Y ellos mismos, los pacientes, por la aplicación móvil que tienen, se sacan su turno.
Tiene un código de facturación específico para lo que es telemedicina y tiene un portal, una app para prestadores en donde nosotros podemos ingresar y facturar un código de una prestación realizada por telemedicina. ¿Cómo es esto? Ingresamos con nuestro usuario y nuestra contraseña. Vamos a hacer clic en registrar prestación. Fíjense que acá podemos buscar transacciones, solicitar autorizaciones de prácticas, verificar si un asociado está activo. Esto ya también para el tema de sanatorios, en su portal pueden registrar cirugías, etc. Ahí se nos abre otra pantalla en donde vamos a poner el número del afiliado, vamos a poner estos 3 numeritos, que son el famoso token de seguridad. Vamos a poner la matrícula, en este caso la prestación, que este es el código que usa OSDE para hacer lo que es telemedicina, 420296. Y una vez que tenemos esto, registramos y fíjense que la plataforma nos devuelve una orden como la que imprime la secretaria habitualmente en la mesa de entrada cuando un paciente se presenta con su carnet físico, con su credencial digital para anotarse o para facturar una consulta cuando se va a atender con nosotros. O sea que es todo lo mismo, ¿sí? Por ahí a lo que tenemos que acostumbrarlo es que en algunos casos lo vamos a tener que hacer nosotros, si manejamos nosotros nuestros turnos y nuestra facturación. Si tenemos una secretaria o secretario que haga lo mismo, bueno, va a tener que manejarlo él. Y esto del token de seguridad también lo tiene Swiss Medical, también lo está teniendo Medife ahora, y lo están incorporando primero a las prepagas. Seguramente es una tendencia que se va a ir sumando a las otras, en donde el paciente tiene un número que generalmente va cambiando cada 5 minutos o cada 3 minutos, dependiendo la obra social, y que permite que ellos, cuando van a auditar, vean que la comunicación es bastante sincrónica o lo más sincrónica posible, que en el momento que yo atendí o vi al paciente, el paciente me pasó por alguna vía, ya sea por teléfono, mensaje, etcétera, este número, o me lo dijo en el momento de la consulta, y yo pude facturar en ese momento la práctica o la prestación que hice. Eso es el token. Es similar a lo que se usa en la aplicación de los bancos, por ejemplo, el macro, etcétera. Cuando vamos a hacer una transferencia nos pide el token y nosotros vamos a la aplicación. Eso sí, son más cortitos, cada 30, 40 segundos se van renovando, y eso es digamos, el mecanismo de seguridad para que nosotros podamos completar esta transacción. Una vez que registramos la consulta, podemos imprimirla, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que sale como para imprimir, la podemos descargar, guardar, etc. Yo, por ejemplo, para tener un respaldo, lo que hago es enviármela de una dirección de mail mía a otra y queda guardado. Entonces, si la auditoría después es física, las imprimo y tengo todas las órdenes impresas para hacerlo. PAMI tiene una plataforma de telemedicina en donde los médicos pueden facturar telemedicina. Les invito a ver el video. Cualquier cosa, si no se escucha o algo, por favor, porque a veces el audio no se escucha, avísenme, lo pongo en pausa. La telemedicina de PAMI garantiza la atención médica a distancia. Buen día, Edgardo. ¿Cómo anda? ¿Qué cuenta? Hola, buen día, doctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? Bueno, me alegra escuchar eso. El consultorio online o la telemedicina realmente es una herramienta fundamental en esta época de pandemia y ha permitido acercar la consulta médica y el chequeo médico al paciente a su domicilio. Esta herramienta contribuye a que las personas afiliadas sigan cuidándose en el marco del preocupante aumento de casos y amplía el derecho al acceso a la salud sin importar en qué lugar del país se encuentren. La consulta online, junto a los medicamentos gratuitos y a la receta electrónica, forman parte de un sistema, de un programa para mejorar la salud de nuestros pacientes y mantener la calidad de vida de ellos en esta época de pandemia principalmente. Perfecto. Nos vemos la semana que viene. Un placer, como siempre. Nos estamos comunicando. Hoy más que nunca, sigamos cuidándonos. Bueno, básicamente lo que ofrece PAMI es una plataforma de telemedicina que está integrada a lo que es la historia clínica electrónica. Voy a salir un ratito de la presentación y vamos a ir directamente a lo que es la plataforma de PAMI. Yo como médico de cabecera ingreso a la plataforma de PAMI. Y una vez adentro tengo lo que es la receta,
que es la receta electrónica. Yo de acá directamente puedo mandarle al paciente o a la farmacia, en realidad, porque sube al sistema de farmacias de PAMI la receta. Y tengo TLM, ¿qué es esto? Telemedicina. Si hago clic, tengo una agenda en donde yo puedo agendar un turno a cualquiera de mis pacientes y el sistema automáticamente le manda un link para que se atienda, y yo haciendo clic en el día y en el horario donde tengo agendada la consulta, también dentro de la misma plataforma puedo comunicarme con ellos. Y lo interesante que les decía, esto OME es Orden Médica Electrónica, es de donde yo genero todos los pedidos para los pacientes de PAMI. Acá pongo el número de afiliado, el nombre, el apellido, etc. Y acá pongo las prácticas. Y si yo al paciente le quiero hacer una consulta, una interconsulta, por ejemplo, con cardiología, pongo cardiología. Esto hace 2 meses me salía solamente este primer código, 420112, consulta especialista en cardiología. Y ahora fíjense que ya tengo nomenclados inclusive teleconsulta con especialista en cardiología, o teleconsulta con especialista en cardiología para veteranos de guerra, que es otro tipo de prestación que tiene PAMI. Y lo mismo para casi todas las especialidades que el paciente puede llegar a tener acceso a una consulta, hoy están nomencladas como teleconsultas en la plataforma de PAMI, y si hay ginecólogos que hagan teleconsultas por PAMI, que sean prestadores de PAMI, van a poder cobrarlas porque tienen un código y se pueden facturar directamente. Así que es algo que fíjense que está en todos la mayoría de las obras sociales y en los aspectos que tenemos. Esta diapositiva la tomé, me la robé al doctor Gabriel Barbagallo, que es el gerente de prestaciones médicas de OSDE y es el presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, y nos habla sobre el impacto ambiental de lo que es la telemedicina. Pareció algo, no lo tenía en cuenta realmente y me llamó muchísimo la atención. Un auto medio emite 100 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Una videoconsulta, por ejemplo, reemplaza en promedio 10 kilómetros de conducir un vehículo. Y es cierto, nosotros por acá, en Misiones, en Alem, donde estamos nosotros, todo está a 2 cuadras de todo, me río yo. Pero en Buenos Aires tenemos que pensar 10 o más kilómetros como para ir a resolver una consulta domiciliaria. En promedio se dejan de recorrer 200.000 consultas que se hicieron por telemedicina al inicio de la pandemia. Estamos hablando de 2 millones de kilómetros. La circunferencia de la Tierra tiene 40.000 kilómetros, o sea que damos 50 vueltas a la Tierra solamente en Argentina, en una prestadora de servicios de salud, haciendo telemedicina. No se vuelcan al medio ambiente, fíjense cuántas toneladas de dióxido de carbono, 200. Esto reduce de una manera drástica y realmente significativa la famosa huella de carbono, ¿sí? Es decir que haciendo telemedicina evitamos todo esto y ayudamos inclusive al medio ambiente a que de a poquito, si es que tiene todavía la posibilidad, se vaya recuperando. ¿Cómo facturamos un código de telemedicina por PAMI? Bueno, esto lo mostramos hace un ratito, ya aproveché el video para ingresar al portal de prestadores. ¿Y cómo hacemos para implementar todo esto? ¿Qué camino podemos seguir? 1, decidir lo que quiero cobrar, que lo vimos primero. 2, elegir de qué manera lo voy a hacer, si por una plataforma de cobro, si por una historia clínica en cobro integrado, etc. Informar a los pacientes de manera gradual, a medida que vayan solicitando nuestro servicio, o a través de redes y estados, ¿sí? Puedo compartir que voy a hacer telemedicina a través de Facebook, de WhatsApp, etc. Entonces también se van enterando y siempre enseguida le van a empezar a consultar cómo hacer esto, porque realmente se están adaptando muchísimo, y comenzar a capitalizar esta gran cosa de nuestro trabajo diario que por ahí no lo estamos haciendo. Dentro de, por ahí, las experiencias que tenemos y que organiza la Universidad Católica de las Misiones, está esta diplomatura en telemedicina y salud digital, que es profundizar de una manera fantástica en esto que estuvimos charlando. Yo tuve la oportunidad el año pasado de hacer la diplomatura como alumno, y la verdad que me vino
muy bien porque me permitió formalizar muchas cosas que estaba haciendo de manera informal y me permitió sobre todo darme cuenta, creo que fue lo que más me impactó a mí, y cada uno tendrá su experiencia quizás después cuando tengan el acceso o los que han tenido. A mí lo que más me impactó fue el tema de la inconsciencia que por ahí tenía al usar lo que son las redes sociales o los mecanismos no seguros de comunicación con los pacientes para hacer una consulta. Es realmente cuando una de las docentes, que es Marisa Eisenberg, que es especialista en todos estos temas, es abogada, nos explicó a lo que nos exponemos como profesionales cuando hacemos una consulta que se torna vinculante, y un pediatra inclusive contaba que tenía un montón de fotos de chicos que le mandaban y que eso en las manos de un juez sacado de contexto era una bomba atómica. Bueno, ahí me di cuenta de lo que es la necesidad de tener que formalizar todo este tipo de prestaciones que hacemos y que realmente creo que van a ser la mayoría de las prestaciones que vamos a tener en lo que es nuestra medicina de los tiempos que se vienen. Así que bueno, gracias por escucharme, espero no haberlos aburrido mucho y si tienen por ahí preguntas o quieren charlar, tienen mi tiempo disponible para cuando quieran. Muchas gracias, querido Adrián. La verdad que súper clara tu presentación. Nos sentimos todos muy identificados un poco con esta realidad de a veces no saber cómo poder manejar, ¿no es cierto?, todo este tipo de consultas informales. Y como bien dijiste, bueno, la verdad que la diplomatura en telemedicina y salud digital, la que ofrece la UCAMI, es un buen programa formativo que permite por ahí sedimentar un poco todos estos nuevos conceptos que uno tiene que manejar para tratar de hacerlo bien, sobre todo hacerlo dentro de las normativas vigentes, y sobre todo darle un sentido, ¿no es cierto?, a brindar atención médica online o brindar, como dicen, salud digital. Entonces, la verdad que la diplomatura permite conocer un montón de experiencias y sobre todo permite que uno traiga su proyecto, ¿sí?, su proyecto de poder innovar en el consultorio, de poder implementar este nuevo tipo de herramientas que nos permite llegar a un nuevo público, a nuevos tipos de pacientes, nos permiten formalizar todo este montón de consultas que uno la verdad que no las sabe manejar y uno tranquilamente las puede capitalizar, como bien mencionaste, ¿no es cierto?, con todas estas estrategias. Así que creo que la diplomatura es una buena, es un buen programa que les permite como ampliar los horizontes, ¿sí? Y ahora la verdad, queda abierto este espacio para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Pueden habilitar sus micrófonos y aprovechar que lo tenemos a Adrián, poder hacerle todas las preguntas. Si tienen alguna duda, este es el momento de aprovechar. ¿Sí, Claudia? Adrián, a mí me fue muy útil como experiencia del año pasado. Yo creo que tripliqué la cantidad de consultas que hice, porque muchas las hago por teleconsulta. Muchas veces insisto en no utilizar el WhatsApp, me parece que es una herramienta complicada, porque está escrito, porque queda en poder del otro, con Marisa lo hablamos mucho. También la tranquilidad de ir escribiendo la historia clínica, lo que uno va haciendo es importante, que quede registrado la historia clínica, eso te evita cualquier tipo de problemas. Me parece que todos tenemos una resistencia a mirar números, no fuimos formados nunca en el tema números. Me parece que ver el precio y ver el costo también son dos cosas diferentes. Nosotros cuando le fijamos un precio tenemos que ver cuál es el costo, no sé, de la plataforma, de la luz, del teléfono, de la secretaria, antes de fijar ese precio, que no es lo mismo. No tenemos idea de calcular costos directos e indirectos de nuestras consultas. Es un poco, en la diplomatura lo charlamos bastante, así como las cuestiones legales, ¿no?
La experiencia, creo yo que también tenemos que hablar de lo que pasa en las instituciones. A mí me parece que está habiendo un fenómeno interesante, que es que las financiadoras se están convirtiendo en prestadoras del primer nivel de atención, y están contratando médicos de atención primaria del primer nivel de atención directamente. Eso es una cosa interesante, que antes lo usaban las grandes clínicas y que generaba muchos costos para los financiadores, y me parece que esto disminuye mucho los costos fijos de las prestaciones, amén de que sobre todo las enfermedades crónicas permiten un manejo mucho más eficaz, ¿no? Tener acceso al medicamento una vez por mes no es un tema menor en un diabético, un hipertenso, amén de que no importa tanto el examen físico, sino el número de contactos que uno tiene con el cliente paciente. Este número de contactos, aunque sea pequeños, son súper importantes para armar finalmente el concepto del paciente en general. No sé ustedes qué piensan al respecto, ¿no? Que uno está acostumbrado a esta cosa que dice siempre, no, la revisación completa una vez por año. La verdad que es mucho más piola que te llamen una vez por mes, verle la cara, ver cómo está, te comenta 2 o 3 cosas, y me parece que es una llegada mucho mejor, sobre todo los pacientes crónicos, ¿no? Totalmente, para controles de coagulación en los hematólogos, por ejemplo, ese tipo de consultas que por ahí uno conoce al paciente y no requieren de una presencialidad exclusiva como para completar con un examen clínico, y también saber que podemos estar haciendo una videoconsulta en algún momento, y como lo charlamos hace un rato, si tenés algún síntoma en el que dudás, y bueno, inmediatamente convertirla, hacerla una consulta presencial, y te va a servir. ¿Por qué? Porque quizás ese paciente, si no te hacía una videoconsulta, esperaba tener un turno con vos, y en esos 3, 4 días o 2 meses, como es tu caso, ya perdimos la oportunidad terapéutica. Y en cambio, con una consulta de este tipo no, la adelantamos y la solucionamos. A mí me gusta hablar de los temas híbridos, ¿no? Digamos, a mí me pasa que si tengo un control de salud, chequeo, lo que fuera, y lo veo presencial al paciente, y el paciente está sano, creo que está sano y es joven, la verdad es que la primera consulta la hago presencial, y posteriormente hago una consulta no necesariamente por videoconsulta, a veces hasta por correo electrónico. Y le digo, mire, yo voy con esta manera, voy a cobrar mi consulta, si usted no se ofende, y todo el mundo te da un consentimiento absolutamente, podés grabar lo que quieras, podés usar la medida que quieras, y la verdad es que optimiza tus agendas, mejora los resultados, la gente te lo súper agradece, que no tiene que estar esperando en una sala de espera. A mí me parece que los sistemas híbridos es lo que se viene. Lo mismo para una mujer hacer un chequeo ginecológico. Si vos ves la historia clínica, sabes que le tenés que pedir por la edad, se lo podés hacer por videoconsulta, después la mujer hace los estudios, y después finalmente viene a la consulta y se hace el Papa Nicolau. Me parece que tenemos que empezar a usar proyectos híbridos donde combinemos todas estas opciones para un mejor acceso a los pacientes. No sé qué piensan al respecto, pero en general, yo soy muy clara, yo se lo digo directamente, digo, mire, la primera consulta será presencial por sus características, la segunda será por correo electrónico, pero cobraré la consulta, y no, la verdad es que nadie dice que no, al contrario. A mí me parece que ser directo en ese aspecto y contar, trabajamos de esta manera, y justamente contar la metodología, eso da mucha transparencia al modelo de atención. Emilio activó su micrófono, quería comentar algo, tiene abierto el micrófono para... No, está escuchando atentamente. Ah, bueno, perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede mandar por el foro, también puede activar su micrófono. Yo para comentar, en todo este tiempo lo que veo es que, la herramienta se probó, la herramienta de la telemedicina se probó en el medio de la pandemia. Todos los pacientes, de una u otra manera, tuvieron un contacto por videoconsulta, ya sea porque tuvieron COVID, tuvieron contacto estrecho, tuvieron que pedir la vacuna, y perdieron ese miedo a tener la videoconsulta. Y entonces los pacientes perdieron ese miedo a atenderse por videoconsulta. Entonces ellos ahora están dispuestos. Y veo que los financiadores empiezan a ver que esto es realmente costo efectivo, ¿sí? Adrián contaba el caso de las ART, y
básicamente los financiadores empiezan a ver que esto realmente es una práctica que disminuye los costos significativamente. ¿Sí? Sí, En y el caso Sergio, para los prestadores también es una forma de optimizar su cadena de su flujo de prestación. Acordémonos que pagamos por unidad de volumen, por unidad o por volumen, y la verdad es que multiplicás tu nivel, tu flujo, lo puedes multiplicar por el número que quieras. Entonces estas cosas de tengo el primer turno dentro de 3 meses, se convierte en otra cosa. Me parece que es bueno para el financiador, pero también lo es para el prestador. definitivamente. Y a nivel del paciente, realmente los que accedieron a videoconsulta les encanta porque realmente ven que pueden resolver su problema de forma remota, sin moverse de su casa, sin gastar en costos de traslados, ni perder toda una tarde, por ejemplo, para ir al médico. Y como dice Adrián, uno también, si ve que el caso realmente necesita que se lo vea presencialmente, uno lo puede convertir esa consulta y hacer un control presencial. Así que la verdad que veo que tiene un montón de ventajas, que la gente lo demanda y que tenemos que estar preparados concretamente. A mí como prestadora de OSDE me pasa que hay gente que se siente tan agradecida de la consulta, que a veces me pasa online de consulta y le digo, perdóname, ¿por qué me la estás pasando? Y no, porque te portaste tan bien durante mi enfermedad que te mando una más por mes. O sea, pasan ese tipo, la gente realmente valora profundamente la consulta online, el acceso. La verdad que lo valora profundamente, a mí me llama la atención, y creo que, bueno, es una herramienta muy útil para multiplicar tus consultas. Definitivamente, es así. Y la verdad que vemos que en el tiempo que se viene este modelo de atención mixta, como decías vos, es decir, presencial virtual. Yo tengo en mi consultorio también, o sea, pacientes que vienen y están ahí en la sala de espera y muchos que realmente hoy están consultando directamente online. Así que entonces, de a poco la agenda se va convirtiendo en una agenda mixta. Así que bueno, sí, perdón. No, iba a contar rápido el ejemplo que te dije antes de la clase, que es un poco hasta gracioso, pero a las 6 de la tarde recibo un mail de OSDE que tenía un paciente que se había anotado conmigo. Era un paciente que no había hecho ninguna consulta, era una primer consulta y la había sacado a las 19 horas. Me olvidé de bloquear ese horario. Entonces me comunico por el teléfono, que está en la aplicación también, y le digo, mira, tengo que dar una clase, si querés podemos hacerlo antes o después a la videoconsulta. No lo conocí y me dice, no, mira, en realidad, si no te molesta, es para el reintegro de una receta. Bueno, digo, a ver qué, si es un psicotrópico o algún medicamento, le tengo que hacer la videoconsulta para ver por qué. Y me dice, no, OSDE me cubre los preservativos para control natal. Entonces, si vos me mandás una receta por 30 preservativos, la farmacia me reintegra y me da el resto para que yo los use. Es lo único que necesito. De la obra social me dijeron que necesitaban un clínico para que me haga la receta, entré en la aplicación y vi que estabas. Y era de La Plata. Y bueno, nada, le mandé la receta, me mandó el token y listo. Sí, así. Es así, es así. Es lo que viene. Sí, amén de que la diplomatura tenemos la posibilidad de hacer proyectos, y el año pasado aparte fue una cosa espectacular la cantidad de proyectos que ni me imaginaba que se podían hacer por videoconsulta. La verdad que las distintas especialidades fue impresionante lo que publicaron y lo que hicieron. Así que me parece que, bueno, es una aventura a la imaginación que me parece re interesante para una carrera que a veces se convierte en monótona. Esta idea de innovar me parece re divertido, por lo menos para mí, ¿no? Sí, vamos a dejar abajo en la descripción del video el link para todos aquellos que por ahí les interese indagar más en el tema de la telemedicina, así que pueden ahí ver más información sobre la diplomatura, inscribirse inclusive, si les interesa. Y bueno, si no hay más preguntas, ¿sí? Vamos a dar por terminado el webinar, y bueno, agradecemos a todos los que pudieron estar. Esto va a estar colgada en la web de la UCAMI, así que la van a poder volver a ver cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ante cualquier duda me pueden contactar, tranquilos. Bueno. Un abrazo. Gracias.
Gracias. Suerte, hasta luego, gracias. Chao, buenas tardes.